Muy buenas tardes, bienvenidos a El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Se publica un nuevo lote de archivos sobre el caso del pederasta y abusador sexual Jeffrey Epstein. Muchos de ellos hacen referencia a Donald Trump. Destaca una carta del que fuera el médico de la selección de gimnasia olímpica, Larry Nassar, y registros de vuelos entre los que figura el presidente estadounidense. El Departamento de Justicia acusa que se trata de afirmaciones falsas y sensacionalistas. Al tiempo que las negociaciones en el plano diplomático para lograr la paz en Ucrania se encuentran estancadas, en el terreno continúan los ataques rusos. Un bombardeo masivo mató al menos 3 personas por la noche y al menos 5 personas resultaron heridas este martes en un área residencial de Kiev. La Asamblea Nacional de Francia aprobó una ley especial que le permitirá al Estado la continuidad de los ingresos y gastos ante la falta de acuerdo para el presupuesto de 2026. El gobierno espera poder negociar en enero con la oposición para lograr consenso y avanzar. Iniciamos en Estados Unidos. Nuevas revelaciones en el caso del pederasta y abusador sexual Jeffrey Epstein sacuden nuevamente el panorama político del país. Documentos desclasificados por el Departamento de Justicia exponen intentos del FBI para interrogar al príncipe Andrés de Inglaterra sobre sus lazos con otro depredador sexual y arrojan luz sobre presuntos vínculos con Donald Trump, aunque calificados como falsos por las autoridades. También destaca una carta del que fuera el médico de la selección de gimnasia olímpica, Larry Nassar, en la que se lamenta que tanto él como Epstein son supuestamente perseguidos por gustarles las menores de edad. Samuel Salgado Castro nos amplía. Circulan más archivos del caso Jeffrey Epstein, recientemente publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En este paquete de casi 30.000 páginas, el presidente estadounidense Donald Trump aparece mencionado numerosas veces. El Departamento de Justicia trató de desacreditar las publicaciones que vinculan a Trump. Algunos de estos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020. Para ser claros, las afirmaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran un mínimo de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente Trump. Entre los detalles, Trump voló 8 veces en el jet de Epstein entre 1993 y 1996, una vez solo con él y una joven de 20 años. También una carta atribuida a Epstein dirigida al convicto Larry Nassar, en la que describe presuntamente a Trump como alguien que comparte nuestro amor por las jóvenes nubiles. Trump asegura haber roto lazos con Epstein tras incidentes en su spa y club de golf. Otra de las figuras internacionales salpicadas, el expríncipe Andrés de Reino Unido. Investigadores británicos creían que podía tener información clave sobre si vio a menores de 18 años allí, en el marco de una pesquisa por tráfico sexual internacional contra el multimillonario condenado por delitos sexuales Peter Nygard. Estos 11.000 nuevos archivos, según análisis de AFP, responden a una ley que obliga su publicación total antes del 19 de diciembre. En noticias de la guerra en Ucrania, un ataque ruso que afectó a 13 regiones del país y también golpeó a la capital ucraniana, dejó al menos 3 personas muertas y 5 heridas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que la ofensiva, que además dañó infraestructura eléctrica, demostraba que su homólogo ruso Vladimir Putin no estaba tomando en serio las conversaciones de paz destinadas a poner fin al conflicto y que se llevaron a cabo el pasado fin de semana en Miami. Andrés Mesa Muñoz tiene todos los detalles. Un nuevo y masivo ataque de Rusia golpeó la capital de Ucrania este martes. Varios apartamentos residenciales como estos resultaron gravemente afectados. Mi mañana empezó en el refugio y luego me preparaba para ir a trabajar. Justo cuando subí al autobús, vi el dron Shahed sobrevolando mi cabeza. Voló sobre mí en la parada de autobús de Rilla. Entonces oí un fuerte crujido de madera y detonó. Unos 650 drones y 30 misiles hicieron parte de la ofensiva que golpeó a 13 regiones del país, según dijo el presidente Volodymyr Zelensky, quien agregó que esta estaba dirigida principalmente contra el sector energético e infraestructura civil. Para el mandatario ucraniano, estos hechos reflejan la falta de seriedad de su homólogo ruso sobre las conversaciones de paz.
Este ataque ruso envía una señal muy clara sobre las prioridades de Rusia. Un ataque antes de Navidad, cuando la gente simplemente quiere estar con sus familias en casa y a salvo. Un ataque perpetrado esencialmente en medio de las negociaciones para poner fin a esta guerra. Putin aún no puede aceptar que debe dejar de matar. Y eso significa que el mundo no está ejerciendo suficiente presión sobre Rusia. Ahora es el momento de responder. Rusia debe ser impulsada hacia la paz y a una seguridad garantizada. Previamente, Zelensky había advertido que Rusia podría lanzar ataques durante las vacaciones de Navidad. Eso justo días después de una nueva ronda de negociaciones en Estados Unidos destinadas a poner fin a la guerra que ya se acerca a su cuarto año. Avanzamos. La activista sueca Greta Thunberg fue detenida y luego liberada en Londres. Su arresto se produjo en medio de una manifestación en apoyo a otros activistas encarcelados del grupo Acción Palestina. La policía de la capital británica la detuvo mientras sostenía una pancarta en la que se leía: apoyo a los presos de Palestine Action. Me opongo al genocidio. Según denunció el portavoz de Defend Our Juries, fue detenida en virtud de la ley antiterrorista británica, ya que, recordemos, desde principios de junio el grupo fue añadido a la lista de organizaciones consideradas terroristas en Reino Unido tras actos de vandalismo cometidos y protagonizados en instalaciones del gobierno. En otro orden de ideas, en Francia, la Asamblea Nacional aprobó por una abrumadora mayoría una ley especial que le permitirá garantizar la financiación pública ante la falta de acuerdo para el presupuesto de 2026. El gobierno espera poder negociar en enero con la oposición para lograr consenso, pero mientras tanto, según explicó el primer ministro Sébastien Lecornu, se trata de una ley que permite a la Asamblea Nacional y al Senado continuar sus trabajos el 1 de enero y proteger así la capacidad de recaudar impuestos, endeudarse y operar los servicios públicos. Desde París nos amplía nuestra periodista Erika Olavarría. Tal como se preveía, los diputados franceses aprobaron por unanimidad 496 votos a favor y 0 en contra la ley especial que permite al país seguir funcionando pese a que no tiene un presupuesto para el año 2026, pues no hubo acuerdo entre los diputados. Básicamente el Estado francés, gracias a esta ley, podrá seguir recibiendo los impuestos, destinándolos a las colectividades y endeudarse. En esta ley no se incluyó el endeudamiento de la Seguridad Social, ya que recordemos el presupuesto de la Seguridad Social sí que fue aprobado, sobre todo gracias al apoyo del Partido Socialista en la oposición. Emmanuel Macron recordó a Sébastien Lecornu, su primer ministro, la importancia de que rápidamente en enero se ponga a trabajar por un presupuesto que respete un déficit máximo de un 5% del PIB y las prioridades del gobierno, pero eso parece poco factible. Y lo que comienza a escucharse con fuerza es que el gobierno termine aprobando el presupuesto con el famoso 49.3. Esto es por decreto. Recordemos que justamente Sébastien Lecornu se había propuesto no aplicar ese 49.3 para estimular la discusión y la búsqueda de compromisos en la Asamblea Nacional. Lo consiguió con la Seguridad Social, pero parece poco probable con este otro presupuesto. No se oponen, al contrario lo apoyan el 49.3, el partido de derecha, los republicanos, el oficialismo y al parecer también el Partido Socialista. Pero la Francia Insumisa, la izquierda radical, ha dicho que si el gobierno aprueba por decreto, pues ellos van a proponer una moción de censura de Sébastien Lecornu, que necesitaría en ese caso al menos de la abstención de ecologistas y comunistas para sobrevivir. Justamente allí está la principal tarea del primer ministro. Ahora vamos a Sudán, donde la guerra no da tregua. El primer ministro sudanés presentó un amplio plan de paz ante las Naciones Unidas, pero el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido aún no se ha adherido y los expertos afirman que es poco probable que lo hagan, ya que este exige su retirada y desarme. En tanto, Estados Unidos pide una tregua humanitaria incondicional. Y recordemos que desde abril del 2023 la guerra ha causado decenas de miles de muertos y desplazado a millones. Aquí los detalles. Mientras el devastador conflicto de Sudán está a punto de entrar en su día número 1000, el primer ministro del país presentó su hoja de ruta para la paz ante las Naciones Unidas. Sudán no busca ni impunidad ni una guerra interminable. Busca una paz justa, anclada en la ley y salvaguardada por la comunidad internacional. Usted es una comunidad internacional. You are the international community. El plan de Idris pide un alto el fuego supervisado por Naciones Unidas, la Unión Africana y la Liga Árabe. Este exige que las fuerzas paramilitares se retiren de las zonas que ocupan en el oeste y el sur del país
que se desarmen y se trasladen a campamentos supervisados. El conflicto en Sudán estalló en abril de 2023 entre el ejército y las RSF o Fuerzas de Apoyo Rápido. Expertos de la región dicen que es poco probable que este grupo se adhiera a esta propuesta, ya que implicaría renunciar a su poder militar. La administración Trump ha pedido una tregua humanitaria inmediata sin condiciones, mientras que representantes de las Naciones Unidas criticaron a los países que suministran armas a las partes en conflicto y acusaron a la comunidad internacional de ignorar la guerra. Cada día intentamos mantener a Sudán en las noticias. ¿Por qué se descuida? Creo que si el secretario general estuviera aquí, probablemente diría que hay presuntamente un elemento de racismo, ¿no? Que la gente no presta tanta atención a las crisis en los medios globales, a las crisis en África como a las de otras partes del mundo. Según estimaciones de Naciones Unidas, la guerra ha matado a más de 40,000 personas, aunque la cifra real podría ser mucho mayor. El conflicto ha creado la peor crisis humanitaria del mundo, con más de 14 millones de desplazados. En más información, el gobierno sirio y las fuerzas kurdas acordaron desescalar la violencia después de los enfrentamientos de lunes en Alepo, en el norte de Siria. Al menos 2 personas murieron y más de una decena resultaron heridas. Esto ocurre mientras ambas partes se disponen a implementar un acuerdo que integraría a las fuerzas kurdas en el nuevo gobierno. Ampliamos a continuación. En este hospital del centro de Alepo, los heridos llegan en masa. El lunes estallaron enfrentamientos mortales en los barrios de Sheikh Maksoud y Ashrafi entre combatientes kurdos y fuerzas de seguridad sirias. Cada bando culpa al otro de la violencia. Nos dirigimos al lugar del atentado, vimos a 2 chicas heridas. Fui con mis compañeros a ayudarlas. Un francotirador de las Fuerzas Democráticas Sirias nos disparó directamente. Resulté herido en el cuello y mi compañero recibió varios fragmentos en la espalda. Aunque Alepo está ahora bajo el control del nuevo gobierno sirio, algunos barrios de las afueras de la ciudad aún están en manos de unidades kurdas vinculadas a las Fuerzas Democráticas Sirias, o FDS. Con decenas de miles de combatientes, estas fuerzas también controlan gran parte del noreste de Siria. Se suponía que estas fuerzas armadas se integrarían al ejército sirio el 31 de diciembre, pero las negociaciones están estancadas. Creo que la situación sobre el terreno es frágil en cuanto a la dinámica intercomunitaria, pero es importante que se silencien las armas y que continúen los debates en beneficio de todos los sirios, independientemente de su religión o etnia. El estallido de combate se produce tras la visita de una delegación turca a Damasco el lunes. Entre otros temas, trataron la integración de las FDS en el nuevo ejército sirio. Ankara considera a las FDS un grupo terrorista debido a su asociación con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que lideró una insurgencia armada en Turquía durante décadas. Y en noticias de la región latinoamericana, en Brasil la Corte Suprema dio luz verde para que Jair Bolsonaro sea trasladado a un hospital este miércoles 24 y sea sometido el 25 en plena Navidad a una cirugía para corregir 2 hernias inguinales. La autorización para la intervención quirúrgica del exmandatario brasileño, que cumple una condena de 27 años en prisión por el intento de golpe de Estado de enero del 2023, fue concedida por el magistrado Alexander de Moraes, el juez que procesó al ultraderechista. Recordemos que Bolsonaro sufre aún secuelas del ataque con arma blanca que sufrió en 2018. La Fiscalía asimismo aprobó la intervención. Finalizamos en Colombia. El presidente Gustavo Petro decretó la emergencia económica en todo el país por un periodo de 30 días. El mandatario respondió así a la decisión de la oposición de bloquear la reforma tributaria con la que él pretendía recaudar nuevos recursos públicos ante una situación fiscal que el mismo Ejecutivo define como grave. Con esta medida de excepción, el gobierno puede establecer nuevos impuestos o modificar los existentes. Escuchemos. En los considerando del decreto de declaratoria del estado de emergencia, el gobierno nacional argumenta, entre otras, las siguientes razones: la situación grave e inminente que enfrenta la nación, consistente en la incapacidad material y jurídica de garantizar el goce de algunos derechos fundamentales. La nación enfrenta una coyuntura fiscal excepcional agudizada por hechos concurrentes y sensibles socialmente. Varios hechos sobrevinientes y concurrentes afectan de manera extraordinaria la actual situación de las finanzas de la nación. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.